Dios me los bendiga, mis amados. Estamos aquí nuevamente en la Escuela de Evangelismo y quiero hablar un tema que prácticamente estaba leyendo en Isaías capítulo 58, verso 1. Y esto se dio porque este domingo que pasó fue el ayuno congregacional y dije yo voy a leer algo sobre el ayuno para poderme instruir. Y estaba meditando en esta palabra en Isaías 58, verso 1, y usted quiero que vaya conmigo. Y el Señor le habla aquí al profeta Isaías y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Y esa fue la frase que a mí me llamó poderosamente la atención: no te detengas. Y a usted le vengo a decir también que no se detenga en el camino que estamos llevando. Y le dice: alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo tu transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Padre Santo, te vengo pidiendo por cada familia aquí representada, Señor, que tú, Señor Espíritu Santo, ministres cada hogar, Señor, en el nombre de Cristo. Padre Santo, quita todo temor en nuestras casas, Señor. Padre Santo, ministranos con poder, Señor, en el nombre de Cristo. Venimos orando, Señor, para que tú, Padre Santo, en el nombre de Cristo, puedas, Señor, ministrar a cada uno de nosotros. Que Dios cubra nuestras casas, cubra a los doctores, cubra a las enfermeras, Señor. Oramos para que sane nuestra tierra. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, sana nuestras economías, que provea lo necesario para vivir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, oramos, Señor, por las autoridades, Señor, en el nombre de Cristo, que tú les pongas la sabiduría, Señor, para tomar sabias decisiones. Oramos por nuestro pastor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que tú le des siempre sabiduría, Señor, para guiarnos en el ministerio. En el nombre poderoso de Cristo venimos atando, ligando y echando fuera todo poder contrario a las tinieblas que no tiene arte ni suerte, Señor. En el nombre de Cristo, Padre Santo, unge mis labios, Señor, para que pueda predicar tu buena palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, ministra, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Y yo quiero hablarles sobre un tema, hermano, que se titula No te detengas. ¿Y por qué le pongo a este tema No te detengas? Porque a veces hay vicisitudes en la vida que nos pueden hacer que nosotros nos detengamos en nuestro caminar cristiano, que nosotros nos detengamos en el ministerio que Dios ha entregado a nuestras vidas. Y mire cómo nuestro Señor le habla al profeta Isaías y le dice: clama a voz en cuello. Y le dice: no te detengas, alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob. Y es que Isaías como que tenía un cierto temor para hablarle a sus hermanos. Como que tenía un cierto temor porque este pueblo de una u otra manera estaban viviendo en rebeldía. Y ahí en Isaías 58 habla del ayuno. Y el Señor les da a conocer lo que es el verdadero ayuno, que es partir el pan con el hambriento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir. Y como que este pueblo solo vivía de religiosidad, es como cuando aquella gente solo va al culto por costumbrismo. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos religiosos. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Isaías, que le hablara a la casa de Jacob. Y porque esta casa estaba viviendo en pecados. Dile: habla a la casa y declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. No es lo mismo hablarle a una gente cuando uno lo va a bendecir, cuando uno lo va prácticamente a felicitar. Porque Isaías lo que tenía que hacer era decirle al pueblo lo mal que estaba viviendo. Y por eso él como que le hacía falta ese valor para poder hablar al pueblo. Entonces este pueblo solo ayunaba, solo por cumplir
con un rito y con una ceremonia. Y ahí es donde Dios manda a Isaías a que exhorte a su pueblo, porque estaba este pueblo lleno de egoísmo y de religiosidad. Y era un pueblo, este pueblo conocía las Escrituras, ya que el Señor les dijo a sus generaciones que tenían que hablarle de Él de generación en generación. Este pueblo no era un pueblo que ignoraba las Escrituras. Ellos sabían lo que era buscar a Dios, porque la palabra del Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero este pueblo, cuando se encontraba en el tiempo de Isaías, era un pueblo que estaba rebelde en el Señor. Entonces, mire qué importante está esto, porque el Señor le dice a Isaías: no te detengas, yo quiero que le digas a mi pueblo lo mal que está viviendo. Y ese no te detengas es como decir yo ya no sigo más, o decir yo quiero tirar la toalla, o decir estoy harto de esto. Recuerda que este camino de Dios es de valientes, y aunque hayan obstáculos, los vamos a vencer. Entonces, ¿cuántos obstáculos pasó el apóstol Pablo y nunca tiró la toalla? Y lo que me llama la atención es que dice: he terminado mi carrera con gozo. Entonces, para que nosotros, en esta tarea que el Señor, en este caminar que el Señor nos ha puesto, tenemos que correr esta carrera, pero correrla con gozo, con deleite. Así como fue en el principio, en el huerto del Edén. Adán y Eva vivían en el huerto del placer. Y todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con deleite. Esta carrera se corre despacio y con firmeza, sabiendo que al final estamos en las manos de Dios. Si estás a punto de tirar la toalla, el Señor está con nosotros. Saben que a Isaías no quería hablarle a este pueblo porque tenía temor. Porque qué difícil es exhortar a un pueblo lleno de soberbia, lleno de egoísmo. Y miren lo que el Señor le dice a Isaías para animarlo, y es lo que yo quiero decirle a usted esta noche, en Isaías 41, verso 10. No temas, mire, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es aquí que todos los que se enardecen contra ti, mire cómo usted ha hablado con una gente enardecida. Mano, una gente enardecida hasta tiemblan de la cólera. Mire cómo estaba viviendo este pueblo, enardecidos. Dice: serán avergonzados y afrentados a los que contienden contigo. Serán como nada y perecerán. Entonces, esta palabra del Señor como que alentó a a Isaías, para que le hablara a un pueblo que estaba prácticamente un pueblo rebelde, lleno de soberbia, un pueblo que solamente buscaba a Dios por costumbrismo. Y esta palabra, yo estaré con vosotros, me fortalece a mí, así como fortaleció a varios hombres de Dios. Esta frase, yo estaré contigo, se la dijo a Ezequías en 2 de Reyes, capítulo 18, verso 7. También se la dijo a José en Génesis, capítulo 39, versos 2 y 3. También se la dijo a David en 2 de Samuel 5:10. Se la dijo a Moisés y a Josué, que le dice: yo estaré con vosotros todos los días, que nadie te podrá hacer frente, que así como estuve con Moisés, así estuve con Josué. Y también se la dice a Isaías, en Isaías capítulo 41, verso 10. Y es que esta frase, yo estaré con ustedes, me da confianza, me da valor para seguir adelante. Y es la misma frase que Jesucristo nos dejó escrito en su Biblia, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que si usted está pasando un momento difícil y te quieres detener en el ministerio, que es el trabajo que Dios te ha dado, no te detengas, que nuestro Señor está contigo. Y yo vengo esta noche, mire, esta noche vengo a hablarle y a decirle que no se detenga. Que no se detenga por ningún motivo, hermano. Que todas las pruebas, si estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a seguir adelante. Mire, ¿qué significa la palabra detenerse? Esa palabra detenerse significa
significa pararse. Como quien dice, yo ya no sigo más. Tengo tantos problemas que yo aquí me paro y ya no sigo adelante. Significa cesar en el movimiento o en la acción. Nosotros somos, hermanos, gente de movimiento, trabajando juntos en la obra del Señor. Y vamos a ver las cosas, hermanos, que nos hacen que nos detengamos o que nos estanquemos en el camino de Dios. Y mire, parece que lo que le voy a decir, hermano Joel, pero ¿por qué yo me puedo detener? Mire, te puedes detener por una u otra razón, pero tú tienes que seguir adelante. Mire, hay cosas que nos pueden detener, pero si tú y yo estamos agarrados de las manos del Señor, hermano, nadie nos va a hacer frente, como le dijeron a Josué, todos los días de nuestra vida. Y una de las cosas que nos puede detener son las alturas. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab. Mire, ya no fue David a la batalla, sino que envió a otro. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron a Rabá. Pero David, mire, permaneció en Jerusalén. Él ya no salió de ahí. Él se quedó estancado en Jerusalén. Era el momento en que el rey tenía que andar en la batalla. Y dice, y al atardecer, mire lo que me llamó la atención es esta frase, y al atardecer, David se levantó de su lecho. No dice la palabra que tenemos que buscarle muy de mañana, pero David se levantó al atardecer de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Dice, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, uno de los rangos más altos en el pueblo de Israel era ser sumo sacerdote. Era el rango más alto que un hombre podía tener. Y también otro rango más alto que un hombre podía tener es de ser rey. Y mire Dios cómo nos mira a nosotros, porque Dios quiere que nosotros siempre estemos en las alturas. Así como Samuel dice que nació en las alturas y murió en las alturas. Y mire en Apocalipsis 1:6, ahí lo busca usted en casita, dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Usted y yo somos para que estemos en las alturas. Y es que David, ¿no?, fue un hombre que fue muy tratado en su vida. Fue bastante procesado. A tal grado que él dijo, en pecado me concibió mi madre. Sus hermanos lo menospreciaban. También su padre lo menospreciaba, que lo tenía, su papá lo tenía cuidando las ovejas de él. A tal grado que cuando Samuel llegó a ungir a alguien para ser rey, el mismo papá le ponía a sus hermanos. Pero David vivía olvidado. Entonces mire cómo un hombre de proceso, hermano, llegó a ser rey. Porque cuando Dios tiene a alguien para cumplir el propósito, lo sacará de donde esté. Y así fue con David, de cuidar ovejas a ser rey de Israel. Ahora el rey David tenía que estar en la batalla junto a Joab. Pero él se detuvo. Ya estando en las alturas, se distrajo viendo una mujer prohibida. Dice que mandaba mensajeros a preguntar sobre aquella mujer. En el siglo XXI, ahora está el WhatsApp, que se pone uno a preguntar. O te puedes poner a preguntar por cosas prohibidas. Y es que tenemos que tener cuidado con la tecnología, cómo la estamos utilizando. Porque ahora en el siglo XXI puedes estar chateando con una mujer prohibida o con un hombre prohibido. Mire, entonces tenemos que tener ese sumo cuidado porque Dios a nosotros quiere que estemos siempre en alturas espirituales. Igual el rey David, mire, tenía derecho a cualquier mujer, menos a la mujer de Urías, que era su mejor soldado. Mire, y por quedarse con la esposa de Urías, cometió adulterio y cometió
homicidio por andar siempre buscando lo prohibido. Igual en el huerto, Adán y Eva no pudieron avanzar. Mire, se detuvieron porque comieron de lo prohibido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, una cosa es llegar a la altura y otra cosa es permanecer. Mire, después de este pecado que David cometió, ya su familia no fue igual. Amnón violó a Tamar. Absalón se rebela contra él a tal grado que muere Absalón entre cielo y tierra y lo mata Joab. Y Adonías también quería el puesto de David para que no le quedara a Salomón. Prácticamente fue un lugar se hizo pedazos prácticamente después de que David cometió este pecado con Betsabé. Y en este camino del Señor nos vamos a enfocar a que Dios, hermano, haga la obra en nosotros para que sigamos adelante. Porque usted y yo no podemos tirar la toalla. Yo vengo a decirle a usted de parte de Dios que si había que ir a tirar la toalla, hermano, hoy que la recoja y sigamos adelante. Mire, David tenía la responsabilidad de estar en la batalla con su gente. Igual nosotros tenemos esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros para predicar el Evangelio de Dios y nada los puede detener. Mire, de igual forma, tenemos que dedicarnos a lo que Dios nos mandó a hacer. No nos distraigamos en cosas que no son provechosas para nuestra vida. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, siempre el apóstol Pablo, porque Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, aprovecha bien el tiempo, dedícate a la lectura. En estos momentos que tal vez estás trabajando en tu casa, aprovecha bien el tiempo y dedícate a la lectura. Entonces, las alturas nos pueden detener. Otra cosa que nos puede detener es el pasado. Si no olvidamos el pasado, eso nos va a estar ahí, hermano, y nos va a estar deteniendo y va a cortar el avance que tenemos en Dios. Mire Filipenses capítulo 3, verso 3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Como dijo la canción, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Lo que usted pasó antes, ya olvídelo. Sigamos adelante, olvidando ya lo que queda atrás y prosigamos a la meta. Y esa palabra meta es del griego skopos, que según el diccionario Van significa una marca en que fijamos nuestra mirada. Y esa marca en que fijamos nuestra mirada es como usted y yo tenemos que tener objetivos en nuestra vida. Ya no se fije en los errores que cometió atrás, sino que sigamos adelante con ese objetivo, con esa meta que Dios ha puesto en tu vida. El apóstol Pablo, mire, se compara con un atleta. Y un atleta para ganar la carrera tiene que ver solo hacia adelante. Porque si un atleta mira hacia atrás, se puede caer. Y si un atleta mira hacia los lados, bueno, se va a distraer. Igual usted y yo somos atletas del Señor, que tenemos que estar viendo siempre hacia adelante. Que no le interese los comentarios que diga la gente a su alrededor, que no le interese el pasado, los fracasos que tuvimos. Entonces nosotros somos gente que tenemos que ir siempre adelante, porque los fracasos, hermano, que los fracasos no nos estanquen. Hay una vida por delante y meta que cumplir. Mire Génesis capítulo 19, verso 17. Y aquí los ángeles llegan a Sodoma a sacar a un hombre justo de ese lugar y tuvieron que destruirlo. Y miren lo que dice Génesis 19, 17. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, tenían que verlos sacados de ahí, hermano.
Lot no podía salir solo. Uno le dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte. Mire, no sea que perezcas. Entonces, Lot aquí lo había perdido todo. Mire, porque Lot era una persona de bastante comercio. Él tenía casas, tenía terrenos, tenía todo, hermano, tenía empleados. Pero todo Lot lo perdió. Entonces, estaba pasando momentos muy difíciles económicamente. Pues él había perdido todo. Y Dios le dice, no te detengas, para que no sea que perezcas. Así pasa con muchos predicadores que perecieron porque se detuvieron en los momentos de la prueba. Le dice, no te detengas en los valles, porque todos vamos a cruzar valles. Es el itinerario de la oveja. Ahí está en el Salmo 23. En el Salmo 23, el Señor le dice, vamos a cruzar valles de sombra y de muerte, pero no tenemos que temer mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor nos va a dar aliento para seguir adelante. Porque el Señor, mire, siempre estará con nosotros. Y cuando esto suceda, no se detenga. ¿Sabe qué le dice? No te detengas en los valles. No te detengas en la prueba. Cuando estemos en momentos de dificultad, cuando estemos en momentos de prueba, lo que tenemos que hacer es ir al monte de Dios, es ir a doblar rodillas y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo sé que lo he perdido todo, pero sé que tú me vas a restaurar, porque todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, Dios te lo va a reponer. Y yo quiero que tú, que lo has perdido todo, tal vez has perdido trabajo, no sé lo que hayas perdido, el Señor te lo va a reponer. Miren Lucas capítulo 17, verso 32. El Señor hace una referencia a esto, porque el Señor lo que Él no quiere es que nosotros miremos hacia atrás. Y dice, acordaos de la mujer de Lot. Miren, pues dice, acordaos de la mujer de Lot. Y en Génesis capítulo 19, 26 dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás. Y como miró hacia atrás, se convirtió en una columna de sal. Entonces, nuestro Señor Jesús hace una referencia a esta mujer, que por ver atrás se convirtió en una estatua de sal. Entonces, esta mujer, lo que ella miraba era la destrucción que había pasado en su vida. Y eso hizo que se estancara en un solo lugar, pensando que todo lo que había perdido, recuerden que Lot era, recuerden que la mujer de Lot, claro, como no tiene nombre, la Lotita, la podemos decir, ella lo tenía todo con Lot. Y perdieron negocios, perdieron vehículos, perdieron todo. Y por eso esta mujer volteaba a ver atrás por todas las pérdidas económicas. Se le quedó prácticamente su carro del año, se le quedó ahí. Y dijo, santo Dios, todas las cosas bellas que yo tenía, ahora lo he perdido todo. Y por eso esta mujer volteaba a ver atrás. Y eso también nos puede pasar a nosotros, que por estar viendo el pasado de las pérdidas y las catástrofes que tuvimos, no sigamos avanzando. Y el Señor dice que Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, eso fue, hermano. Mire, eso nos puede pasar en nuestra vida. Que no miramos los retos que vienen y nos estancamos y no avanzamos pensando en la derrota que tuvimos. Y nos pasamos lamentando, diciendo, me acuerdo cuando yo predicaba. Yo me he encontrado gente que me dice, anciano Joel, yo me acuerdo cuando estaba en evangelismo, pero me salí de evangelismo porque tuve un problema. El problema te sacó del evangelismo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante. Dice, me acuerdo cuando yo predicaba en las calles, hermano, fue una bendición para mí, porque es el llamado que tú tienes de parte de Dios. Pero déjame decirte, los problemas nunca se van a acabar. Los problemas son aquellos obstáculos que están para que nos podamos vencer y hacerlos más fuertes en fe. Entonces, esta mujer, ella volteaba a ver para atrás, viendo toda la debacle que había pasado. Yo te vengo a decir de parte de Dios que si te sientes derrotado,
que te levantes y que sigas adelante. ¿Se recuerdan de Josué? Un hombre de conquista, un hombre que estuvo con Moisés, pero a él le tocó conquistar Canaán. Y en la conquista de Canaán, él derribó las murallas de Jericó, unas famosas murallas que nadie las podía destruir. Y este hombre las destruyó cumpliendo con todas las estrategias que el Señor le dio. Era un hombre muy obediente, cumplidor de la palabra del Señor. Pero luego había otra ciudad que destruir. Era la ciudad de Jai. Era una ciudad pequeña. Pero como que él como ya había destruido algo grande, se confió. Y la ciudad pequeña lo venció a él. Y dice la palabra que José estaba postrado y el Señor le dijo: levántate, no es momento de estar postrado. Hay cosas pequeñas que nos tienen postrados a nosotros. Mire, tal vez tú tuviste grandes victorias y una cosa pequeña te derrumbó. Yo te vengo a decir de parte de Dios que te levantes y que, porque tú eres un vencedor. Y dice que Josué se levantó y ya fue con una actitud diferente y venció a Jai, venció aquella cosa pequeña que lo había derrotado. Déjame decirte que a donde tú fuiste derrotado, ahí Dios te va a dar la victoria, porque el Señor quiere que nosotros seamos victoriosos. Y Josué volvió a intentar contra la batalla de Jai y Dios le dio la victoria. Mire, has fracasado, vuelve a intentarlo. ¿Cuántos fracasos tuvo Tomás Albaízo? Mire, 4.999 fracasos. A los 5.000 intentos, él capturó la luz. Pero me imagino en el fracaso número 1, en el fracaso número 2, y así iba. Entonces, él iba prácticamente aprendiendo de los fracasos. Dice la palabra de Dios, mire, a veces nosotros queremos, yo sé que usted quiere agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. Y mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 5. Cuando lo tenga, diga amén. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Mire, todos nosotros los cristianos, si usted me pregunta a mí, hermano Joel, ¿usted quiere agradar a Dios? Sí, yo quiero agradarlo. Pero ¿sabe de qué cosas no se agrada el Señor? Que nos quedemos postrados en el desierto. No sé qué fracasos tú tuviste como predicador y te has quedado estancado. Antes evangelizabas, retoma tu privilegio y sigue caminando. Van a haber problemas, sigue caminando. Van a haber pruebas, sigue caminando. Van a haber desafíos, sigue caminando, porque nosotros no podemos estar estancados. No te detengas en el ministerio que Dios te ha dado. Mire, como aquella mujer del flujo de sangre, 12 años de fracaso. Me imagino aquella mujer buscando el mejor médico. Me imagino que a donde ella llegaba, ella preguntaba: ¿a dónde hay un médico que me pueda curar? Y 12 años, mire, 12 intentos hasta que pasó el médico de médicos. Ella había escuchado que Jesucristo, mire, sanaba toda enfermedad. Y ella vino y dice que se aferró a esa palabra. Ella dijo: he fracasado ya 12 veces, pero ahora voy a obtener mi milagro. Y mire, dice que Jesús, cuando Jesús andaba, dice que andaba una gran multitud. Y ya me imagino esa mujer intentándolo de nuevo. No le importó lo que decían los demás. No le importó los empujones que la gente le daba, hasta que ella obtuvo el milagro. Yo te vengo a decir de parte de Dios que el Señor te da siempre una oportunidad, que no importa lo que digan los demás, tú siempre tienes que caminar hacia adelante. Miren, ya vimos, no te detengas en las alturas, no te detengas en el pasado. Y ahora, algo muy importante que nos puede detener es el miedo. Vamos a Isaías capítulo 58, verso 1 en la TLA. Dios le dijo a Isaías: grita fuerte, grita sin miedo. ¿Por qué le diría? Sería que él no cree, él no, la voz de él era muy apagada. Le decía: grita, así como en el ejército. Mire, cuando en el ejército llega gente, se enfila en el ejército, le preguntan el nombre a uno, pero quieren que lo diga con firmeza. Entonces Dios le dice a Isaías: grita con firmeza la palabra que te voy yo a decir.
alza la voz, dice, como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Y queremos definir la palabra miedo, mire, como perturbación, angustia del ánimo, por un riesgo o daño real o imaginario. ¿No le ha pasado a usted? Mire lo que dice, miedo significa perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. ¿No le ha pasado a usted cuando su jefe lo manda a llamar y le dice aquella famosa invitación, fulano, ¿puede venir a mi oficina por favor? ¿Qué siente usted? Entonces uno dice, Joel Sarabia, ¿puede venir a mi oficina por favor? A veces uno se imagina lo peor. Uno dice, Señor Padre, ¿qué hice? Mire cómo es esto, hermano. Las cosas que uno anda en la mente. Y tal vez el jefe lo está llamando para felicitarlo o para darle un bono. Pero usted va con la mente, con la imaginación, ¿ah? Con aquel miedo de que algo hizo y tal vez no ha hecho nada. Pero uno se imagina siempre lo peor y eso lo ocasiona el miedo. Y aquí Moisés manda a llamar a Josué para darle la estafeta. Ya Moisés ya estaba prácticamente entregándole el pueblo al mando de Josué para que siguiera pastoreando al pueblo de Israel, pero ya no en el desierto, sino en la tierra de Canaán, hacia lo desconocido, porque el Señor, ¿sabe? Le gusta que nosotros vayamos a lo desconocido. Así como le dijo a Abraham, sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, pero no le dijo para dónde iba. Y Abraham se movió. Mire Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. Aquí estaba Josué, estaba todo el pueblo y estaba Moisés. Y mire cómo Moisés le dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, ese que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se las darás a heredar. Y Jehová va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué, un hombre de conquista, él había escuchado que habían gigantes. De seguro en su interior él tenía, déjame decirle como humano, un poquito de temor. Pero él no le importó eso, porque él sabía que Jehová estaba con él. Y Josué, un hombre de conquista, un hombre que estuvo siempre con Moisés, pero ahora le toca enfrentar un territorio desconocido que Dios le ha prometido. Entonces, la tierra ahí estaba, pero había que conquistarla. Se necesitaba para ello ser osado, no importando lo que digan los demás. Tienes que ser osado. Mire, Josué había escuchado cuántas cosas Josué había escuchado. Y sin embargo, Josué escuchaba tantos malos comentarios de la tierra de Canaán que a él no le importó eso. Él dijo, yo la voy a conquistar porque la conquisto. Y así él se tomó fuerza. Pero ¿sabe qué? Otra cosa muy importante. Mire, él se rodeó con gente de conquista. Josué se juntó con Caleb y ambos fueron a tomar la tierra. Si tú no te quieres detener en este camino, tienes que juntarte con gente que quiera avanzar en Dios, que siempre quiera avanzar, que no se quiera quedar. Y no era fácil, pero se atrevieron. ¿Sabes? No te juntes con gente que mira solo problemas. Júntate con gente que mira oportunidades. Entonces, muchos cristianos decimos, mire, en la empresa donde yo trabajo, hermano Joel, solo mundanos hay. Yo me quiero salir. Hermano, le digo yo, Dios te está poniendo una gran oportunidad para que le hables a toda esa gente que no conozca de Dios. Mire, es como aquel vendedor de zapatos. Dice que salió por el periódico, se busca ejecutivo de venta. Y llegó el hombre, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces lo mandaron a un pueblo lejano. Y el hombre llegó y vio casi 50,000 entre hombres y mujeres y niños. Pero los vio descalzos. Y él dijo, no, hombre, si aquí no se venden los zapatos, mejor me regreso. Y volvió a salir
el anuncio en el periódico y llegó otro vendedor y lo mandaron al mismo lugar. ¿Y saben qué dijo? Santo Dios, aquí hay una gran oportunidad. Nadie tiene zapatos. Yo voy a empezar a vender. Y empezó a regalarle zapatos a los líderes. Y cuando los demás vieron que a sus líderes les quedaban muy de los zapatos, mire, ese hombre vendió 50,000 pares de zapatos. Entonces, a veces, mire, hay gente que mira solo los problemas, pero nosotros los problemas los miramos como oportunidad. Y hay una oportunidad en el mundo de hablarle siempre a la gente de Dios. Mire Hechos capítulo 8, verso 40, lo que dice. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Aquí le estoy hablando que, hermano, donde nosotros vayamos tenemos que predicar. Y se dirigió a la ciudad de Cesarea. En todos los pueblos donde él pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Pero nosotros, de donde nosotros andemos, tenemos que predicar la buena noticia de salvación. Primera de Samuel capítulo 17, verso 11. Porque a veces el miedo nos puede detener, podemos huir por las cosas que nosotros estamos oyendo. Y mire, oyendo Saúl, ¿quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, no dice que tuvieron miedo, tuvieron un gran miedo. En la TLA dice que el miedo lo sacó corriendo. Entonces, a veces el miedo nos hace que nosotros huyamos de los problemas. Dice, oyendo Saúl las palabras del gigante, tuvo un gran miedo. ¿Qué palabras o frases estás escuchando que te hace que te sientas miedo? Tú que estás en evangelismo o que vas a ingresar a la escuela de evangelismo. ¿Has escuchado frases como mire usted, ahí lo ponen a predicar 5 minutos? Y usted dice, santo Dios, pero yo no tengo la capacidad. Claro, tú no tienes la capacidad, pero Dios te va a dar la capacidad. Mira, eso de pararme en una plataforma, a mí me da miedo usted. Mire, eso de, porque escuchan a veces comentarios así, o escuchan comentarios, eso de subirse a un bus y predicar el evangelio, hablarle a la gente, yo siento que me voy a desmayar. Mire, antes de que piense que se va a desmayar, inténtelo, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, intentarlo. Pero Saúl, mire, él oía las palabras del gigante y tuvo miedo. Entonces, tenemos que enfrentar el desafío. Mire, es como el futbolista que está enfrente de una portería. Y aquel futbolista es el momento de que meta el penal para que haga campeón mundial a su país. Él tiene que tirar el penal. Él no tiene que seguir huyendo. Si mete el penal, va a ser campeón del mundo. Pero si no lo mete, él sabe que será el villano de su país. Pero tiene que tirar. Así como hizo el rey David frente al gigante. Mire, si mataba al gigante, serían libres de los filisteos. Y si no, quedarían esclavos. ¿Se pueden imaginar la presión que el rey David tenía en ese momento? Calcule que hayan 600,000 hombres en esa batalla. Calcule eso. Y David estaba enfrente del gigante. Tenía que quedar en el blanco en ese momento. Si no daba en el blanco, David era muerto y el pueblo era conquistado. Pero él no se corrió. Él se atrevió. Y por haber sido atrevido, mire, el Señor le dio la victoria. Tenemos que atrevernos. Mire, lo que digan los demás, hermano, usted, eso haga caso omiso. Usted tiene que enfrentar al problema. Y una de las cosas que tenemos que enfrentar nosotros es al pánico escénico. Y el pánico, porque eso nosotros tenemos que enfrentar esto, de hablar en público. Y el pánico escénico se da cuando una persona debe realizar algún tipo de actividad, pero es en público. Ya sea hablar en público, cantar o actuar. Entonces, una de las principales causas del pánico escénico es que el público sea indiferente. Yo una vez fui a predicar a un instituto y llegué y pusimos todo y empecé a predicar. Y yo miraba que los jóvenes estaban distraídos y había un joven, yo predicando y predicando y uno ahí bajo la unción y el joven, mire, en su celular. Y yo decía en mi adentro, si yo me preparé, yo me desvelé, me levanté temprano y este joven chateando con su celular.
¿Y saben qué pasó? Cuando yo terminé el tema, cuando yo dije amén y amén, el muchacho que estaba chateando se levantó y aceptó a Cristo. Cayó ahí de rodillas. ¿Saben por qué? Porque no es uno. Es el Espíritu Santo que toca a las personas, pero tenemos que creerlo. Porque la palabra del Señor dice que es como un martillo que golpea la roca. Y Él va a cumplir su propósito, por lo cual fue enviada. Entonces, otra cosa del pánico escénico es el miedo al rechazo, y uno siente la responsabilidad de no estar al nivel de lo que la gente espera. Dice, Señor, pero ahí solo la gente así va y yo no me siento capaz. Mire, voltéeme a ver aquí a la cámara, yo estoy predicando aquí, pero no me siento capaz. Porque el Señor capacita a los que llama. Así que tú tienes el deseo de predicar, tienes que vencer ese pánico escénico, porque tú eres la boca de Dios aquí en la tierra. Mire, como siguiente punto, otra cosa, hermano, que no te detenga, la pereza. Y hoy más que todo, que estamos en esta cuarentena, unos que están en casa, tenemos que tener cuidado con la pereza. Mire Proverbios 6:4, lo que dice. Que no te agarren de tonto. Mire, disculpe, pero así dice la TLA. Que no te agarren de tonto, dice. Mejor ponte a salvo. Como huyen del cazador las aves y los venados. Vamos, dice, mire, le está hablando a un joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Miren, algo tan pequeño hay que fijarse. Fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. Pero durante la cosecha recoge su comida, mire, y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Tú duermes un poco, te das una siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Y es que el proverbista no está en contra de la pereza. Mire, disculpe, el proverbista está en contra de la pereza, pero no está en contra del descanso. Recuerda que nuestro Señor trabajó 6 días y descansó 1. Entonces, nosotros es algo muy diferente a ser perezoso, a descansar. Entonces, en estos días que algunos están ahí en la casa, mire, no hay que acostumbrarse a dormir más de lo indicado. Yo creo que son de 6 a 7 horas que tenemos que dormir. Mire, porque lo que tenemos que hacer es aprovechar bien el tiempo. Mire, y eso de aprovechar bien el tiempo es para nuestro beneficio. Tenemos que tomar el ejemplo de la hormiga, que no necesita a nadie que lo esté motivando para que trabaje, sino que ella sabe su responsabilidad. En el ministerio evangelístico tenemos que ser disciplinados en cuanto a la lectura. Mire, hay muchos métodos para estudiar. Aprovéchelos. Si usted le toca el día de salir, como está ahorita, mire, ahí en su celular lleva la Biblia y mientras espera, mire, empiece a leer y empiece a leer, que eso va a beneficiar en su vida espiritual. Entonces, si dormimos mucho, mire, así vendrá la pobreza. ¿Qué significa pobreza? Significa escasez o carencia de lo necesario para vivir. Tú tienes que ser, mire, abundante en palabra para poder compartir con los demás. Mire, para compartirlo con los demás la palabra del Señor. Por eso tienes que dedicar un tiempo siempre de la lectura. Por eso el Señor le dijo a Josué, si quieres tener éxito, esfuérzate y sé muy valiente. Que este libro de la Biblia no se aparte de tu boca, sino que tienes que meditar en él día y noche para que tengas éxito. Queremos tener éxito en las predicaciones, leamos la palabra. Hermano Joel, pero es que vengo cansado. Tenemos que ser disciplinados. No sé cuánto tú lees, si lees 1 hora o 2 horas. Mire, sé constante, sigue leyendo, sigue leyendo. Eso es bien importante, que el libro de la Biblia nunca se aparte de tu boca. Y es que el que es diligente no ocupa a su líder para que le diga cuánto leyó hoy. Usted póngase metas de lectura. Y, hermano, es que
yo siento que no prospero en la palabra. Claro, porque no lees. Mire, ponte una disciplina de lectura, siempre. Entonces tú dices, yo de tales a tal hora, tienes que administrar bien el tiempo, porque Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. Otra cosa que nos puede hacer detener son los desalentadores. Nehemías capítulo 4, verso 1. Dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando otra muralla, se enfureció y se enojó mucho, burlándose. Mire cómo se desalentaban a la gente, burlándose de los judíos. Habló en presencia de sus hermanos, mire, ahí en presencia de todos y de los ricos de Samaria. Como que dice, aquí están los ricos de Samaria porque nos piden ayuda de dinero. Y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire cómo los trataban. La restaurarán para sí mismos, podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día, harán revivir las piedras de escombros polvorientos y aún quemadas. Mire, y había otro compañero ahí que era un desalentador también, que se llamaba Tobías. Tobías el amonita estaba cerca de él y ¿saben qué dijo? Aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ellos, derribará la muralla. Mire cómo estos hombres estaban ofendiendo a la gente de Nehemías. Y es que en los tiempos de Nehemías, los muros de Jerusalén estaban derribados, sus portones, todo estaba quemado. Y lo que hizo fue, él tuvo eso de restaurar los muros de Jerusalén. Pero habían 3 hombres que se burlaban de él. Uno era Sanbalat, Tobías y Gesem. Y Nehemías tenía ese deseo de reconstruir lo que estaba en ruinas. Entonces, cuando queremos reconstruir, mire, las ruinas, hay factores que se pondrán en contra para querer detenerlos. Mire, ¿qué significa la palabra ruina? Significa destrozo, significa perdición, significa decadencia. Entonces, la ruina llega cuando nosotros vamos en decadencia. Antes leías 2 horas la escritura, ahora solo lees 1 hora, luego vas leyendo media hora y vas cayendo en decadencia. Y eso nos da una pobreza, tanto espiritual. Antes orabas 1 hora, ahora solo oras 20 minutos, ahora estás dedicando el tiempo en cosas que no te están edificando y eso nos puede llevar a la ruina. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que reconstruir en nuestra vida. Tal vez hemos perdido la dignidad. Tenemos que restaurar esa ruina. Tu reputación está en ruina. Mire, tenemos que restaurarla. La relación con nuestros hijos, la relación con nuestra esposa, tenemos que restaurarla. Mire, en ruinas, esa palabra ruina me suena como que lo hemos perdido todo. Entonces, la palabra de Dios dice que todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, Dios te lo va a reponer. Mire, antes predicabas y no lo haces porque tu testimonio está en ruinas. ¿Sabes qué? Levántate, restáurate y sigue adelante. Mire, Job lo perdió todo. Mire, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, pero Dios en el capítulo 42 le restauró el doble. Entonces tenemos que seguir adelante. Levántate, sigue caminando. No es tiempo para que nos detengamos. ¿Sabes? Estamos en la recta final de nuestro día. Ya Cristo viene pronto y tú como predicador del Evangelio, no es tiempo para que estés ahí tirado en el suelo. Levántate y sigue adelante. Eso fue cuando como la hija de Jairo. Que la hija de Jairo llegó un soldado y le dijo, Jairo, ya no hay nada más que hacer. Tu hija está muerta. Pero Jesucristo le había dado la promesa que su hija iba a vivir. Y Jesús llega a la casa de Jairo. Y cuando Jesucristo llega a la casa de Jairo, dice que habían muchos burladores y se burlaban. Ellos decían, ¿cómo es posible que lo que está muerto se va a levantar? Y Jesucristo dice que lo sacó fuera. A los burladores, bueno, a los que creen que no nos vamos a levantar, hay que echarlos fuera. Y Jesucristo solo se quedó con Jairo, con la mamá de la niña y con los 3 apóstoles. Se quedó con Pedro, Juan y Jacob. Y dice que la niña se levantó. Y cuando la niña se levantó, Jesucristo le dijo, dale de comer. ¿Sabes? Cuando tú te levantes y ahora que tú te vas a levantar en Cristo, lo que tienes que hacer es comerte el rollo, comerte las escrituras. Eso es lo que tienes que hacer, alimentarte de la palabra. Como 6º punto, mire, que no te detenga la amargura.
Job capítulo 17, verso 2. Cuando lo tenga, diga amén. Mire Job como dice, no hay conmigo sino encarnecedores. Mire la compañía, en cuya amargura se detienen mis ojos. Mire la otra versión, lo que dice la BTA 2003. Yo no he delinquido, dice. O sea, yo no soy culpable de nada. Y con todo, mis ojos no ven, sino solo amargura. Mire, solo lo que miraba Job, solo miraba amargura. Y usted conoce la vida de Job, un hombre íntegro, apartado del mal, y de repente le vino una gran calamidad terrible, que perdió los hijos, perdió posesiones, y solo quedó su esposa. Pero la esposa de Job, mire, él no lo apoyaba. Más bien decía, maldice a Dios y muérete. Para tener una esposa así en momento de prueba, hermano, es algo difícil. Y Job aquí estaba sin nada, un hombre sin proyectos en su vida. Mire, a él solo lo esperaba la muerte. Y Job se amarga porque no encontró el apoyo moral en nadie. Más bien era objeto de desprecio y de mofa. Ya Job ya no lo recibían antes como lo recibían en las plazas. Ya no era el hombre aquel importante que llegaba y le daban la palabra. Ahora lo miraban, pero lo miraban con desprecio. Y Job dice que se sentía mal. Él solo quería morirse, dice Job, porque él, todo su alrededor, él miraba amarguras. Entonces así podemos estar nosotros. Podemos amargarnos, porque pensamos que cuando estamos en momentos de prueba, nuestro líder no me llamó. Nuestro líder, yo no le intereso. ¿Sabe? Tal vez es una prueba que tú estás pasando con el Señor. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestra confianza, hermano. No tenemos que poner la confianza en ningún hombre. Mire, la amargura se puede dar por heridas que te hicieron en el pasado. Entonces, todas las heridas que te hicieron en el pasado tenemos que perdonarlas. Tal vez ya estabas lista para casarte y el chavo vino y anuló la boda y eso te ha amargado. Y tal vez ese muchacho no era para ti. Y Dios como que estuvo en el asunto antes de que te casaras y que te ibas a amargar la vida con él. Mejor puso en el corazón de él romper las invitaciones. Mire, y ahora tú tienes que seguir adelante. Olvídate de eso. Mire, entonces la amargura también se puede dar por desear lo que otro tiene. Como dijo nuestro pastor, alguien está comiendo una naranja y desea una mandarina. Y eso, mire, y eso es lo que le pasó a Ana. Ana se amargó porque Penina tenía hijos y ella no los tenía. Entonces uno se puede amargar por una necesidad no suplida. Pero Ana sí supo qué hacer. Cuando se sentía amargada, se sentía cargada, dice que ella fue al templo a derramarse. Así que si tú estás amargado o amargada por algo, lo que tienes que hacer es doblar las rodillas y derramarte delante de la presencia del Señor. Y mire cómo dice Job en el 17:9, y este me gustó. Pero el justo, usted y yo somos justos delante de Dios, somos justificados por la fe. El justo sigue su camino, no dice el justo detiene su camino, mas el justo sigue por su camino. Dice, el de manos limpias redobla su energía. Entonces, nosotros, hermanos, como somos justos, somos justificados por la sangre del Cordero, tenemos que seguir caminando. Y mire, y el Señor va a doblar tu energía. Entonces, hermano, no somos para que estemos estancados en un solo lugar. Si te has sentido débil, el Señor hoy va a redoblar las energías para que sigas predicando la palabra del Señor. Y ya para terminar, mire, tenemos que despojarnos de toda carga. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 22. Entonces David dejó su carga. Mira, aquí David se iba a enfrentar al hombre más temido del pueblo de Israel en ese momento. Pero David dejó su carga al cuidado, el que guardaba el bagaje, y corrió a la línea de combate. Miren, no podemos, hermanos, ir a pelear batallas si estamos cargados. Y David aquí, mire, había que enfrentar a un gigante famoso. El gigante famoso que tenía atemorizado hasta el rey Saúl. Y David aquí no era rey, pero era un muchacho
osado, así como Josué y así como Caleb. Entonces lo que me llama la atención, hermano, es que este David, antes de enfrentar al enemigo, dice que se despojó de toda carga. Mire, tenemos que hacer como los atletas que para ganar la carrera, mire, tienen que ir lo más liviano posible. Porque Goliat tenía atemorizado todo el pueblo. Mire, por 40 días. 40 días este gigante tenía atemorizado el pueblo. Y hay una enfermedad, hermano, del COVID-19. Mire, que nos ha metido en una cuarentena. Mire, que a muchos nos ha tenido atemorizados sin saber qué hacer. Entonces, para poder vencer a ese gigante, tenemos que despojarnos de toda carga que nos hace que nos preocupemos. Mire, que ese gigante no nos detenga. Más bien, busquemos más a Dios. En vez de preocuparnos, busquemos más a Dios. Tenemos que, dice el Señor, echa sobre mí toda tu carga. Mire, en estos momentos de pandemia, leamos más la Biblia. Innovemos cosas. Pensemos en otras oportunidades. Pero tú no puedes estar muriéndote de miedo por el gigante que está pasando ahorita. Sí, tenemos que guardar todos los protocolos de seguridad, el distanciamiento, todo lo que nos piden. Pero tú no puedes vivir con miedo, porque el miedo nos paraliza. Mire, tenemos que despojarnos, hermano, de todo peso. Y de un peso que tenemos que despojarnos es el peso del pecado. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. De todo, no sé, hermano, quién es lo que lo tiene cargado a usted. Despoje de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mire, tenemos que despojarnos del pecado que dice que fácilmente nos enreda. Entonces, una persona enredada no puede avanzar. Se puede imaginar usted queriendo correr una carrera y enredado sus pies, no va a poder avanzar. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Tenía enredados sus pies y nunca pudo caminar para cumplir, mire, el propósito de Dios en su vida. Era un hombre que venía predestinado para ser un libertador, pero no pudo desarrollarse porque tenía ataduras. Y este hombre, por esas ataduras que tenía, nunca se las llevó al altar del Señor. Entonces, por eso, mire, dice que Sansón, mire, perdió su consagración por las ataduras, perdió la visión, perdió su libertad. Mire, Sansón hasta que perdió la vida, mire, todo cómo iba en decadencia. Entonces, una de las cosas, hermano, es el que practica el pecado y otra es que el pecado nos alcance. Entonces, si el pecado nos alcanza, abogado tenemos. Solo tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y ya para hacer un resumen, mire, yo te vengo a decir de parte de Dios, no te detengas. Mire, que las alturas no te detengan. Que no te detenga el pasado. Ya olvida lo que queda atrás y avancemos. Otra cosa, mire, que no te detenga es el miedo. Ese pánico de hablar frente al público, no. Expónete. Porque yo sé que tú tienes eso que Dios te ha dado para hablar la palabra del Señor. Otra cosa, hermano, que tenemos que no tiene que detenernos es la pereza. Tenemos que levantarnos temprano, buscar qué hacer, innovar cosas, pero no sigamos durmiendo, porque eso, mire, eso es lo que le pasó a Jonás. Dice que en los momentos que Dios, mire, le dio una palabra que fuera a predicar a Nínive, él se encontraba durmiendo. Entonces nosotros tenemos que despertarnos, hermano. Mire, que no nos detengan los desalentadores. Si van a decir cosas que nos van a ofender, que nos quieran desalentar, sigamos nosotros construyendo este camino de Dios. Mire, que la amargura no te detenga, sino que, como decía Job, sigamos adelante. Siempre va a haber gente que va a querer destruirte con las palabras, así como Sanballat a Nehemías. Pero, mire, Dios estaba con él y construyeron los muros y las puertas. Y otra cosa que no, mire, tenemos que despojarnos de toda carga. Dios me lo bendiga. Amén y amén. Y sabes, que nada te detenga. Sigamos adelante. Todos tenemos problemas, desde el más alto hasta el más bajo. Todos tenemos problemas, pero ¿sabes qué? El Señor está con nosotros.
Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora voy a llamar a mi esposa, porque tiene unos anuncios muy importantes que decirnos hoy. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, amado Queruso. ¿Cómo está? Yo quiero decirle que permanezca firme, aún en cualquier circunstancia. Usted guerrero, valiente, esforzado, y hay que seguir adelante. El Señor está de nuestro lado, ¿sabe? En las memorias que tiene el Señor, en ese libro que tiene el Señor, están esas obras que usted y yo hemos hecho. Recuerden esos días que hemos andado predicando en las montañas, bajo el sol, bajo el agua, pero con qué anhelo, con qué amor lo hemos hecho. Y eso no se queda sin recompensa, porque la palabra dice que ni un vaso con agua que demos se queda, es en vano, ¿verdad? Entonces, no tema, no desmaye. Estamos en las manos del Señor. Hay que seguir adelante, hay que seguir firmes y gozosos y esperando ese día en que regresemos nuevamente juntos a predicar la palabra del Señor y a buscar almas para Cristo, en el nombre de Jesús. Algo muy importante que quisiera recordarle es que hay 2 números de teléfono al que pueda llamar para las personas que quieran ingresar al equipo de evangelismo. Me han estado escribiendo y hemos tomado ya los datos para que pueda ingresar. No importa que en este momento no estemos yendo a actividades o yendo al templo, pero estamos virtualmente, le vamos a estar preparando, ¿verdad? Para que cuando regresemos ya esté listo para ir a predicar junto con el equipo de Queruso. Tenemos el 9538-4464 y tenemos el 8930-4296. Con toda confianza llame si usted quiere ingresar al equipo y allí le vamos a atender. Vamos a orar para poder ser despedidos. Ahí donde está usted en casita, gracias por prestarme la atención, por prestarme su corazón estos minutos. Y yo le digo de parte del Señor, que nada lo detenga. Inclina ahí su rostro, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por haber predicado tu buena y hermosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Sé que me voy a levantar, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, tú me has llevado a otros niveles, dígale, el Señor lo ha llevado a otros niveles, porque según Apocalipsis 1:6, nosotros somos reyes y sacerdotes, somos gente para que vivamos en las alturas, pero que las alturas no te mareen. Si las alturas te han hecho que caigas y que no avances, levántate y sigue adelante, que no te detenga el pasado. Esos recuerdos que usted tiene, esos malos recuerdos, esas malas experiencias, ya olvida lo que queda atrás, como decía el apóstol Pablo, y avanza hacia la madurez. Que el miedo no te detenga, porque el miedo paraliza. No sea lo que tú tengas miedo, pero si Dios te ha llamado y inquieta tu corazón para estar en este ministerio evangelístico, no te detengas. Tú no digas cómo voy a hablar, cómo voy a decir. El Señor te va a decir todo lo que tú tengas que hablar. Abre tu boca que yo la llenaré. Usted solo cumple el propósito que tiene Dios en su vida. Mire, de escuchar la palabra del Señor, de leer sus escrituras, y el Señor lo va a usar. Mire, van a haber desalentadores que van a decirte, no, tú no te metas ahí, tú no tienes madera, tú no sirves para esto. No los escuche, usted siga siempre adelante, que el Señor nos permita seguir adelante cada día más, no importando la gente negativa que nos pueda decir cosas que nos puedan distraer. Otra cosa que tenemos, hermano, que no tenemos que quedarnos postrados, que no tenemos que detenernos es en la amargura, porque a veces queremos tener todo, pero tenemos que ser como Ana, que ella fue al templo, fue a las rodillas, fue a postrarse delante del Señor. Si tú te sientes amargado, te sientes cargado, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y el Señor dice en su palabra, echa sobre mí toda tu ansiedad. No sé por qué estás preocupado, te sientes angustiado y has amargado tu vida. El Señor, Él quiere que no te detengas ni por nada del mundo. Mire, otra cosa que no quiere que el Señor, que nosotros detengamos, es por nuestras cargas.
Así como David venció a aquel gigante. No sé qué gigante tú tengas que vencer, pero quítate esa carga. Y el Señor está siempre con nosotros. El Señor quiere que vivamos felices porque nuestro Dios es un Dios feliz. Padre, en el nombre de Cristo, mira cada familia aquí representada, Señor. Mira cada persona en el nombre de Cristo. Todos aquellos que están en servicio hoy, Señor. En el nombre de Cristo, que tú renueves sus fuerzas siempre. En el nombre de Cristo. Porque tu palabra dice en Job que tú duplicas nuestra fuerza. Hoy vengo de parte de Dios diciéndote que el Señor viene duplicando tus fuerzas. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Y recuerda, clase de evangelismo Queruso cada 8 días. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Y un abrazo fuerte a la distancia. Bendiciones.